Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia y le vamos a seguir dando seguimiento al caso del testigo estrella en contra del senador Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, Juan Guillermo Monsalve, porque en las últimas horas se han conocido nuevos datos importantes y relevantes para este caso que ha llamado la atención en estos días ante los medios de comunicación a los colombianos, porque presuntamente el IMPEC encontró una serie de elementos y aparatos tecnológicos en su celda que supuestamente no le tenían permitido tener en su sitio de reclusión, pero vamos a analizar todo porque en las últimas horas apareció esta tendencia en redes sociales, específicamente en Twitter, en donde pedían que no le hicieran nada a Monsalve, a Juan Guillermo Monsalve, que es el testigo en contra del senador Uribe, y la gente pues está preocupada por lo que le pueda suceder a este testigo que está declarando en la Corte Suprema de Justicia o va a declarar en este alto tribunal en contra del senador y expresidente Uribe, y pues la gente mostraba su preocupación por lo que le pueda suceder a Monsalve porque ya hay una serie de hechos que han sucedido con testigos que han declarado en contra de Uribe a lo largo de todos estos años. Muchos de ellos han perdido la vida extrañamente y de eso ya hay documentación en internet, en redes sociales y medios de comunicación sobre lo que ha pasado con estos testigos en contra también de Santiago Uribe Vélez, que es el hermano del senador Uribe, y pues aparece esta tendencia y además salen los medios de comunicación a traer la información porque resulta que uno de los abogados de Monsalve pues salió a dar sus declaraciones ante los medios de comunicación. Dice, la defensa del testigo dice que Máximo debe recibir sanción disciplinaria y la ministra de Justicia se pronunció. Estamos seguros de que hay una persecución deliberada contra el señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, por eso no puede ser óbice para que se le reduzcan o quiten las medidas de protección especial que tiene, porque resulta que ha salido a relucir en las redes sociales y medios de comunicación en las últimas horas que posiblemente le reduzcan la seguridad y los beneficios que le dio la Corte a Juan Guillermo Monsalve, y esto puede ser bastante peligroso en contra de su vida porque ya en 2 ocasiones han atentado en contra de este testigo. Y dice, en efecto, el penalista Carlos Arturo Toro, quien representa a Monsalve ante la Jurisdicción Especial para la Paz, le dijo a El Tiempo que ese tipo de conductas son de carácter disciplinario, por lo que el IMPEC solo podría imponerle una sanción en ese sentido. Pueden suspenderle las visitas por un determinado tiempo o moverlo del lugar de reclusión, que eso es bastante peligroso y grave si llega a suceder, si se quiere, o hasta enviarlo a confinamiento, pero de ningún modo pueden quitarle las medidas de protección especial que tiene mi cliente y que hasta la Corte Suprema ha avalado. Eso sería ilegal y arbitrario, precisó el abogado. Por su parte, en la mañana de este martes, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, también se refirió al tema. Le dijo a la W que la pesquita a la celda de Monsalve coincidió con un barrido a otras 3 casas fiscales que se encuentran en La Picota, pero no dio más detalles sobre esos operativos. Y ahorita vamos a ver algo bastante interesante sobre la ministra de Justicia, que obviamente es una ministra que trabaja para el uribismo, que hace parte del gabinete del gobierno de Iván Duque y que fue puesta ahí también por el sector político de Álvaro Uribe Vélez para que maneje todo este tipo de temas que son bastante complicados, bastante interesantes porque puede correr peligro la vida de uno de los testigos estrella en contra de uno de los senadores más polémicos de este país y que ya sabemos el prontuario de este político. Y además, el IMPEC evalúa trasladar a testigo estrella en caso de falsos testigos, titula la FM, y esto es lo que hemos venido hablando. Si llegan a trasladar a Juan Guillermo Monsalve y le reducen el esquema o la protección que tiene, las medidas, los beneficios de protección que le dio la Corte Suprema de Justicia, puede correr peligro su vida. Y esto es lo que están denunciando en redes sociales muchos activistas y personajes de la vida política por lo que le pueda suceder a Juan Guillermo Monsalve después de estas supuestas pesquisas que hizo el IMPEC a estas celdas y a estos reclusos para ver qué era lo que tenían en sus lugares de reclusión, y resulta que Juan Guillermo Monsalve apareció con todo eso mágicamente. Quién sabe cómo los metió, el IMPEC no supo nunca cómo introdujo eso a su celda, y entonces ahora, después de todo eso, muchas personas están denunciando que le pueden reducir la seguridad a Juan Guillermo Monsalve, y además el IMPEC está evaluando trasladar al testigo a otra cárcel, y esto puede prestarse para que le quiten la vida en otro lugar, porque en otro lugar puede que no tenga la misma seguridad que tenía en esta celda en la que se encontraba, en donde la Corte pues obviamente le dio esas medidas de seguridad para protegerlo ante eventuales peligrosidades que se puedan presentar en la cárcel.
y salió este usuario que es un abogado de Colombia que dice: me informan que a Monsalve fue el mismo IMPEC el que le ayudó a entrar los computadores y se filtró que mágicamente le aparecieron chats y mails que jamás se ha cruzado con unos periodistas quienes supuestamente lo asesoraban, el gobierno siempre firme con sus cochinadas. Según este abogado, le confirmaron que el IMPEC le ayudó a entrar todos esos elementos tecnológicos a su celda, y después salió el IMPEC que supuestamente estaban revisando las celdas para evitar la corrupción en su institución y en las cárceles de Colombia, y salieron a revisar la celda cuando ya pues estaba apareciendo información de que supuestamente le dejaron entrar esos aparatos tecnológicos a Juan Guillermo Monsalve a su sitio de reclusión. Y también Cecilia Orozco Tascón, que hace parte de Noticias 1, dijo lo siguiente, y esto es bastante grave, y ya se empiezan como a unir los hilos, en este caso de Juan Guillermo Monsalve y lo que llegó a ser el IMPEC a la celda en donde se encuentra. La ministra de Justicia fue quien ordenó el allanamiento a la casa fiscal de la cárcel La Picota, en donde está preso el principal testigo contra el jefe político del gobierno, Álvaro Uribe. La independencia permite conocer noticias de interés, y esto es bastante complejo, porque la ministra de Justicia, después de que se tiene información en estos momentos de que le dejaron llevar todos esos aparatos tecnológicos a su celda a Juan Guillermo Monsalve por parte del IMPEC, la misma ministra de Justicia que hace parte del uribismo, que es amiga de Uribe, que hace parte del gobierno de Iván Duque, ordena esos allanamientos curiosamente, y esto es lo que mucha gente pues está obviamente denunciando con esas tendencias en redes sociales. Y también salen a relucir lo que ha sucedido con otros testigos en los casos de donde está involucrado Álvaro Uribe. Francisco Villalba, quien denunció a Uribe, advirtió que corría riesgo su vida en el 2008-2009. Francisco Enrique Villalba Hernández sentía que podría perder la vida y que estaba cerca este momento. Al menos eso manifestó en su última cita con la justicia el 12 de noviembre del año pasado, es decir, en el 2008. En una declaración hasta ahora inédita, conocida en su totalidad por El Espectador, el expara se ratificó en la denuncia que, según él, era la causante del riesgo que corría su vida la presunta participación del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en lo que sucedió en El Aro, ocurrida en zona rural del municipio antioqueño de Ituango entre el 22 y 30 de octubre de 1997. Esto le sucedió a Francisco Villalba, y también ha sucedido con otros testigos que han declarado en contra del senador Uribe y en contra de su hermano Santiago Uribe Vélez. Muchos de ellos pues no han corrido el mismo riesgo que corre en estos momentos Juan Guillermo Monsalve, sino que estaban peor, no tenían protección de nadie. Estaban solos en sus sitios de reclusión, nadie los estaba vigilando, no había redes sociales, los medios de comunicación no les interesaba y terminaron perdiendo la vida. Y este artículo tan lamentable que saca El Espectador, lamentable por la noticia en sí, similitudes en lo que le sucedió a testigos que han hablado contra Uribe o sus cercanos. Hay varias semejanzas entre el caso del primer testigo que denunció a Uribe y el último testigo que hizo lo propio. En los dos casos los testigos fueron amenazados después de rendir declaraciones en contra de Uribe, sus familiares o sus seguidores. En los dos casos en la cárcel los testigos fueron conminados a firmar hojas en blanco que luego aparecieron como cartas en las que se retractaban de sus acusaciones iniciales. En los dos casos los testigos en las cartas falsas acusaban a críticos de Uribe de haber pagado por sus declaraciones. Esto es lo que sucede con testigos que hablan en contra de Uribe o lo denuncian o van a dar sus declaraciones en las altas cortes colombianas, o por lo menos en el caso de Juan Guillermo Monsalve en la Corte Suprema de Justicia, y es bastante grave y hay que seguir dando seguimiento a este tema porque no podemos dejar a Juan Guillermo Monsalve solo. Puede que sí haya cometido lo que haya cometido en su vida, puede que sí tiene que estar en la cárcel pagando por lo que haya cometido Juan Guillermo Monsalve y que posiblemente corre riesgo su vida. Puede que haya hecho muchas cosas, puede también que haya llevado esos aparatos tecnológicos a la cárcel sin ningún permiso, pero en este momento es un testigo importante en el proceso de Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia, y nosotros como ciudadanos no debemos permitir que sigan quitándole la vida a personas que declaran en contra de este senador y expresidente Uribe. Y ya para finalizar, en otras noticias, resulta que el presidente Iván Duque posesionó a Hassan Nazar como consejero presidencial para comunicaciones, y esto pues obviamente ha causado polémica en el país porque Hassan Nazar es una persona extrema, lleva la derecha extrema en sus
comentarios en su trabajo, y eso es lo que él hace, y obviamente por esa razón causa tanta polémica el nombramiento del presidente Iván Duque. Y resulta que Noticias 1 denunció e informó que Hassan Nazar ni siquiera es profesional para trabajar en la Casa de Nariño como jefe de comunicaciones, que no tiene los títulos, no tiene los estudios, no tiene nada acreditado para trabajar perdón, en el cargo que le da hoy en día Iván Duque. Entonces ese es el modus operandi de estos uribistas, que no se preparan para estar en los cargos, pero gracias a la palanca, como llaman popularmente, pues consiguen estos puestos que le dan en este caso el presidente Iván Duque. Y también se conoció que el alza real, y esto es lo que están diciendo medios de comunicación afines al gobierno, el alza real del salario mínimo para sectores más pobres en realidad es 2,1%, que era lo que decíamos en un video que saqué a finales de diciembre del 2019, que la realidad del alza del salario mínimo en Colombia no era el 6% que tanto difundió en medios de comunicación y redes sociales el presidente Iván Duque, sino que realmente era un 2% menos o más, pero por ahí estaba la cifra, que básicamente no le sirve a uno para subsistir en este país, ese aumento supuestamente real del salario mínimo. Esto lo informábamos, y los medios de comunicación que son afines al gobierno, pues hasta ahora es que están sacando estas noticias porque saben la realidad de ese supuesto aumento del salario mínimo que, decía el gobierno, era uno de los más altos que se presentaban en la historia de nuestro país, cuando la realidad es otra. Estamos viviendo otra realidad, y nosotros denunciamos acá que la realidad de ese salario mínimo, ese aumento que le estaban dando a los colombianos, no era el 6%, sino que era mucho menos de ese porcentaje. Y ya para finalizar, resulta que apareció una congresista del Centro Democrático Uribista, Paola Holguín, que se va a lanzar a la presidencia y va a participar en las elecciones presidenciales por el Centro Democrático. Paola Holguín es una política del uribismo que ha sido fuertemente cuestionada porque su familia también tiene fuertes cuestionamientos legales y delictivos que pues pueden causarle cualquier problema a ella en esta supuesta campaña política que inicia. Obviamente muchos uribistas tienen detrás todo ese prontuario que llama la atención, que mucha gente no le presta atención y que finalmente terminan votando por este tipo de personas. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Espero sus comentarios, nos vemos en la próxima. Adiós.